Charro en vivo. Yo soy Juncal Solano y le doy a llegarte con la información que te vamos a platicar. Y es que resulta que se desata la venganza por parte de farmacéuticas. La COFEPRIS y López Obrador descubren que hay medicamentos que están generándole a las personas cáncer. Eso serían consecuencias de la mala vigilancia, la poca ética por parte de las farmacéuticas y habrá cárcel. También están generando síndromes y López Obrador está revisando medicamento por medicamento. Habrá cárcel, habrá sanciones e inclusive se les quitaría la licencia de por vida. No hay mano leve, no hay mano que tiemble, hay mano firme. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y mucha alerta, pues se les está cayendo poco a poco el teatrito a las farmacéuticas. Resulta que también estaban surtiendo México medicamentos que, lejos de aliviarte, te podían ocasionar cáncer. Sí, pastillas, para la presión alta, tenían un cierto componente que no debía de ir y eso estaba generando cáncer a la gente. Así que mucho cuidado porque en estos momentos hay una batalla entre las farmacéuticas y la Cuarta T, donde harán hasta lo imposible por vengarse de López Obrador ahora que el presidente acaba de abrir la licitación, como lo expliqué en un video del Charro Político, a otros países. Eso se da a conocer y no es la primera vez. Resulta que ya se habían surtido antes medicamentos piratas. Recordaremos que dentro de estas licitaciones o negocios ya seguros para las farmacéuticas estaba México y también Estados Unidos. Esto también se encontraba dentro del tratado o ahora TEMEC, donde México le podía comprar medicamento a Estados Unidos y a México o Canadá. Bueno, pues ahora López Obrador abre esa licitación a otros países y resulta que se da a conocer que una pastilla que se fabrica en Estados Unidos por una farmacéutica norteamericana estaría vendiendo o estaría surtiendo un medicamento para la presión que, lejos de aliviarte, estaba generándole cáncer a las personas. Así que mucha alerta, y esto no solamente podría pasar con farmacéuticas de Estados Unidos, sino también con farmacéuticas mexicanas, que ya sucedió. Pues bien, arrancamos con la información y dice lo siguiente. Hace unos meses, con el buen Polo Puga, platicamos que la COFEPRIS había lanzado una alerta sanitaria sobre estos dos medicamentos que estamos viendo en pantalla, porque el medicamento pues era pirata y estaba siendo surtido en los hospitales del país. Bueno, sabemos que López Obrador empezó toda una batalla contra las farmacéuticas y hoy se da a conocer lo siguiente. FEDA detecta nuevos medicamentos con posible factor cancerígeno y dice así: una impureza química presentada en estas pastillas para la presión arterial podría poner a los pacientes en riesgo de contraer cáncer. Mucho ojo. Mediante un comunicado en su sitio web, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos informó que amplió su retiro de medicamentos para la presión alta debido a que había ciertas pastillas que contaban con un alto contenido, y aquí nos dan pues las claves químicas. Eso pues yo realmente desconozco de las claves químicas, pero esos son los componentes que traían de más las pastillas. De acuerdo con FEDA, así se llama el medicamento, losartán, repito, se usa para tratar la hipertensión. Los pacientes hipertensos con hipertrofia, y bueno, aquí menciona otros padecimientos, toman estas tabletas que son muy recomendadas, y el problema es que se acaba de descubrir por autoridades gringas que efectivamente están causando cáncer. ¿Cuál es el problema o por qué altera a México? Pues bueno, resulta que México también le compraba estas pastillas, repito, no solamente a farmacéuticas mexicanas, sino también a farmacéuticas gringas. Y no solamente eso es lo que preocupa, mis queridos charritos. Pues bien, hoy vemos cómo farmacéuticas que tienen el poder y la manipulación de las recetas para hacer los medicamentos están haciendo mal uso de ellas, no solamente en Estados Unidos. En México ya te presenté un caso de medicinas piratas para personas con cáncer, las cuales pues López Obrador ya está buscando la forma de generarles pues una consecuencia penal. Pero hay que ver más allá de esta situación. Les comentaba en unos videos anteriores que antes pues la licitación era de forma directa, adjudicación directa, es decir, ya se tenían tanto a los proveedores
distribuidores mexicanos como gringos de ciertas pastillas y no se preocupaban, le podían meter lo que fuera a los medicamentos y pues lo importante aquí era venderle y venderle al gobierno, robar y robar y robar. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, López Obrador le pone un alto a este tema, ¿sí? Así como lo escuchas. Entonces, ¿qué es lo que está generando esto? Pues que va a haber represalias y las farmacéuticas, no es por pensar mal, pero son peligrosas. ¿Por qué? Repito, tienen en su poder los medicamentos. Farmacéuticas han sido capaces de generar batallas, pues sí, de bacterias, las que a veces hemos visto pues en libros, hemos escuchado, hemos visto enfermedades que se han inclusive desarrollado por ese tipo de cosas, por virus que sueltan, como por ejemplo se menciona que el VIH tal vez así se creó. Pues bueno, entonces eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, las represalias que vayan a tomar estas farmacéuticas en nuestra contra. Afortunadamente ya se detectó esta pastilla que está generando cáncer, pero si eso pasó en Estados Unidos, señores, con las farmacéuticas mexicanas, ¿qué riesgos estamos corriendo? Así que te presento la demás información. Y dice así: recordaremos que López Obrador ya tomó cartas en el asunto en contra de PISA y sería el primer dueño de farmacéuticas que estaría pisando la cárcel. Resulta que no solamente pues vendió medicamentos piratas, sino que además PISA, una de las distribuidoras consentidas de Enrique Peña Nieto, habría ocultado centenares de cajas de medicamentos que aseguraba no tener. Bueno, arrancamos con esta nota donde vemos cómo PISA vendía pues medicamentos que estaban causando daño a las personas con cáncer y le estaban generando otros males. Entonces vemos que no solamente, ojo, está pasando en Estados Unidos, sino también aquí en México, y esta podría ser pues una clase pues también de venganza que estarían a punto de hacer también las farmacéuticas. Así que hay que tener mucho ojo, y la COFEPRIS, miren, tiene que andar pero al puro tiro revisando medicamento por medicamento. Y dice así, vamos a leer, y dice lo siguiente: PISA y el zarpazo del acuérdate a las farmacéuticas. Y dice: entre las primeras acciones del presidente para poner orden en la industria farmacéutica fue vetar a 3 distribuidoras de medicamentos a las que acusó de contraer 60% de las compras del gobierno para el sector de salud. López Obrador habló de adjudicaciones superiores a 335,000 millones de pesos que se habrán encargado a los 3 grupos durante el sexenio pasado, es decir, el de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál era el problema con esas adjudicaciones directas? Pues bueno, como ya tenían seguro el negocio, podían vendernos hasta aire comprimido y no les importaba, es decir, vendernos pura paja, uno pensando que se está aliviando y en realidad es mentira. Al contrario, esas pastillas chafas, basura, te generaban más enfermedades, sí, tal cual. Bueno, sigamos leyendo, y esto es lo interesante. El desencuentro entre el gobierno de la Cuarta Transformación y la poderosa farmacéutica jalisciense comenzó el pasado 9 de mayo, cuando la empresa de la familia Álvarez recibió la verificación de COFEPRIS. Es decir, antes con Peña Nieto, con Felipe Calderón y con Vicente Fox, jamás la COFEPRIS revisaba los medicamentos. Esto es muy grave, pues resulta que López Obrador comenzó a revisar, y la COFEPRIS, a cargo de Alonso Novela, y le fue suspendida esta empresa la línea de producción de metotrexato, perdón, parece trabalenguas. Recordaremos que este medicamento fue justamente el que López Obrador trajo de Francia. ¿Por qué lo suspendieron? Pues resulta que eran falsos los ingredientes que venían ahí. En pocas palabras, pura paja, pura aire comprimido, pura basura estaban vendiendo, y por eso la gente nada más no se aliviaba. Personas con cáncer, recordarán que hace unos meses se llevó a cabo pues una manifestación por parte de los padres donde aseguraban que el gobierno no estaba dando recursos para los medicamentos, y la realidad es que no fue así. Tuvieron que cancelar de tajo todos los medicamentos que ya se tenían, tuvieron que quitar todos los medicamentos porque eran malos para la salud, porque eran basura, porque no eran buenos para la gente y no les estaba quitando o ayudando al cáncer, razón por la cual se pusieron pilas por parte del gobierno de López Obrador y encargaron todo desde Francia, a lo cual el vocero dijo que no iba a haber pues ningún freno, y se iba a gastar lo que se tuviera que gastar en dinero para que la gente que pues padece esta enfermedad tuviera sus medicamentos, pero de calidad, porque con el gobierno de Enrique Peña Nieto
así como pasó con lo de Javier Corral, el agua destilada, estaban dando pastillas basura, tal cual. Entonces, esto es muy grave. Vemos por un lado medicamentos que te generan cáncer cuando tú te los tomas para la presión. Vemos medicamentos que te tomas para el cáncer que no te lo quitan, sino simplemente te hacen creer y te engañan, pero por eso no se te quita el cáncer. Vemos medicamentos piratas que también nos han dado aquí en México, y vemos además que se embolsaban medicamentos como te lo presenté hace unos minutos. PISA, una de las distribuidoras consentidas de Enrique Peña Nieto, habría ocultado centenares de cajas de medicamentos que aseguraba no tener. Es decir, si había desabasto, si cuando tú ibas al IMSS a preguntar por medicamento y te decían no tenían, ya sabes por qué es. Y si has tomado medicamentos y sientes que no mejoras, ya sabes por qué es. O si después de estar tomando un tratamiento te enfermas de algo, ya sabes por qué es. Es muy, muy peligroso este tema de las farmacéuticas, y admiro que López Obrador le haya entrado. ¿Y qué puede generar esto? Pues repito, las farmacéuticas son las que tienen el control de los medicamentos, así que la COFEPRIS hoy más que nunca pues tiene que estar alerta de que no vayan a tomar represalias o venganza esas farmacéuticas a las cuales López Obrador ha vetado de por vida, y las que quedan quieran pues hacer justicia o hacer la venganza por sus otros compañeros farmacéuticos. ¿Por qué? ¿Qué puede generar esto? Pues bueno, podrás decir que qué exagerada, pero no, eso es una realidad. Vemos que es un tema muy delicado. ¿Qué pasa cuando medicamentos están alterados o no son suficientemente conscientes las farmacéuticas y te venden lo que sea? Pues resulta que pueden suceder cosas como esta: síndrome del hombre lobo, el error de una farmacéutica por la que al menos 17 bebés desarrollaron la enfermedad rara en España. Lo estamos viendo, esto fue publicado el 28 de agosto, y esto claro que tuvo consecuencias penales para los dueños de esta farmacéutica, porque resulta que en un medicamento que daban pues para bebés estaba alterado, y pues a las mamás, y pues los bebés salían con este síndrome. Entonces vemos que es muy delicado. Sabemos que las mujeres durante todo esto, durante el periodo de pues embarazo, toman ácido fólico. Unos creen que había alteraciones también en el ácido fólico, donde no les estaban vendiendo ácido fólico en verdad. Entonces vemos que es algo muy peligroso. También vemos aquí pues las famosas batallas biológicas, donde algunos aseguran, científicos afirman que el virus del SIDA fue elaborado en un laboratorio, se escapó, y aseguran pues que algunas farmacéuticas o potencias pues guardan virus para que en lo que se ofrezca o en el momento que crean conveniente desatarlos. Entonces es algo muy delicado, y el tema de la corrupción en las farmacéuticas no es solamente el dinero, sino los perjuicios que pueden generar a la sociedad. Y repito, esto merece cárcel y se tiene que castigar antes de que llegue a suceder lo que pues pasó en España, o tal vez ya está pasando aquí. Vimos como en Jalisco o en Puebla, pues gracias a este medicamento que estaba alterado, pues enfermó a niños, e inclusive a algunos les quitó la vida, y fue la empresa Prisa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y que se castigue como debe de ser. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de este tema. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.